fundamental en un sismo, que es el susto, el miedo. Mucha gente que hablaba en la radio durante la madrugada, minutos después del sismo, los iqueños, por ejemplo, recordaban nítidamente el sismo del 2007, que ese fue un terremoto. Y aquí en Lima, según dicen los expertos, entre ellos el propio ingeniero Tavera, el silencio sísmico tiene más de 200 años. Sí, yo pensaba que el sismo, digamos, que podría igualarse a un remesón tan fuerte, podría ser el de 1974, pero no. Los expertos hablan del gran terremoto de 1746. De eso, de la prevención y de las condiciones del suelo, las condiciones de la construcción, hablamos con nuestros invitados, el señor Daniel Kyun, que es ingeniero representante del Perú en el Centro Regional de Sismología para Sudamérica, y Miguel Estrada, que es jefe del Laboratorio de Geomática de la UNI, ambos en Octavo Mandamiento. Adelante. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por la Primero, algo que mencionaba el ingeniero Tavera, referido a que las construcciones se han puesto a prueba y que de alguna manera han pasado la prueba, o por lo menos la intensidad del sismo ha hecho que no se caigan las casas, con lo cual, pues si eso hubiese ocurrido, la tragedia era inminente. ¿Realmente tenemos condiciones aceptables en la construcción, por lo menos en la zona centro del Perú? Definitivamente no. Tenemos, desde los años 50, 60, tenemos una gran migración hacia la capital y hacia las grandes ciudades, donde el crecimiento ha sido con falta de planificación y ha habido mucha autoconstrucción, mucha construcción informal. Actualmente el Colegio de Ingenieros, las universidades, estiman que más de un 70% de nosotros los peruanos vivimos en viviendas informales. Muchas de ellas son viviendas progresivas, que es una vivienda progresiva, que se invade un lugar, se construye un primer piso, crece la familia, se construye un segundo piso y va creciendo, y esta vivienda se va haciendo cada vez más vulnerable. Entonces, ¿qué cosa es lo que hay que hacer allí? Bueno, primero la fiscalización para que no haya más crecimiento informal. Segundo, nosotros en la UNI, en la Católica, hacemos propuestas de sistemas de reforzamiento, pero eso va a tomar mucho tiempo. Entonces, lo que queda por hacer actualmente es trabajar con las personas, sobre todo enseñándoles qué cosas es lo que deben hacer antes, durante y después de un sismo. Claro. Y las autoridades también que tienen que cumplir preguntar, ingeniero Kyun, porque una interrogante que le hice a Tavera es la de la participación activa de las autoridades. Y aquí me permito decir que el Premier, a la madrugada, se equivocó, o por lo menos fue corregido. Entonces, ¿cuál es el grado de responsabilidad de una autoridad para informar ante la ciudadanía una situación de este tipo? Porque se declaró la alerta de tsunami y el Premier tuvo, digamos, la ligereza de decir, no, ya se levantó la alerta de tsunami. Minutos después, un funcionario de la Marina tuvo que desmentirlo. ¿Cuál es el nivel de responsabilidad o cómo es que se procesa la información para que una autoridad comunique bien a la gente? Bueno, hay una serie de entes técnicos que definen cuándo se acaba la alerta o cuándo hay que hacer una alerta. Y eso es en base a indicadores que en este caso en el de tsunami, hay información del movimiento de las olas, ¿no? Claro. Ahora, en este caso, el Premier de repente tenía alguna información equivocada, ¿no? Ahora, para que haya un tsunami, normalmente se tiene que tener el terremoto una magnitud de 8 por ahí. Este ha sido 7, entonces era poco probable
desde el inicio que Pero haya igual tsunami. mejor es Por declarar la supuesto, alerta por preventivamente. supuesto, es una alerta, no es una No es una inminente alarma, evacuación. ¿no? Una alarma es distinto. Sí, ¿No? es correcto. Claro. Ahora, señor Estrada, dicen los expertos, seguro el ingeniero Kuhn también complementará esta pregunta, que el silencio sísmico en Lima data de 1746, aquel terremoto que mató un montón de gente y que pocas crónicas hay, pocos relatos hay, más son de oídas que se lograron hacer crónicas, ¿no? Hagamos un ejercicio de las condiciones de la vivienda, las condiciones de la urbe en sí misma, si es que se produjese un sismo como el que se produjo en Lima en 1746. ¿Cuál sería el resultado de esa ecuación? Nosotros hemos retrocedido hacia esos años. Hablo de las investigaciones. Obviamente en 1746 no había los instrumentos que tenemos ahora de medición, obviamente. Entonces, ¿cómo calculamos el tamaño del sismo? Que muchos de los especialistas en sismología dicen que ha sido un sismo que ha tenido una magnitud probable de 8.5, 8.6, 8.7. Hasta 9 se dice. Puede haber. Los sismos, para que generen mucho daño, en este caso frente a las costas de Lima, ya lo mencionó Daniel, tienen que tener una cierta magnitud para generar dos cosas, ¿no? Primero, un daño, que son aceleraciones producto de aceleraciones fuertes, ahora voy a explicar rápidamente qué es esto, y el otro, el tsunami. Para que ocurra un tsunami, tiene que ocurrir de todas maneras en el fondo marino, que es la condición que estamos esperando actualmente. O sea, que el epicentro sea en el fondo marino. El hipocentro sea en el fondo marino, así es, ¿no? Muy bien. ¿Por qué? Porque tiene que haber una distribución, disturbación en el fondo marino para que esta disturbación vaya a la superficie y esto genere las olas. Muy bien. Pero no solamente es eso, ¿no? No solamente tenemos la amenaza de tsunami, sino también tenemos dos aspectos. Para que haya un desastre, necesitamos una amenaza y una vulnerabilidad y una exposición. La amenaza la tenemos latente, lo acabas de mencionar. Son casi 300 años de silencio sísmico, ¿no? De 1746 al 2046 ya serían los 300 años. Claro, son 278 años. Correcto. Entonces, cada minuto que pasa, cada año que pasa, se va acumulando más energía que tiene que ser liberada en un momento. Eso suena preocupante. Pero por supuesto, ¿no? O sea, nos dicen, a ver, ¿cuál es la probabilidad, ¿no?, de ocurrencia de un sismo? Cada día que pasa, esa probabilidad va creciendo. Muy bien, entonces tenemos la amenaza. Dos parámetros más, la vulnerabilidad y la exposición. La vulnerabilidad es la susceptibilidad de cualquier tipo de infraestructura, viviendas, hospitales, colegios, líneas de agua, líneas de gas ahora, sean dañadas por el sismo. Y la exposición es cuán cerca están estas infraestructuras a ser dañadas o afectadas por ese sismo. En Lima tenemos todas esas condiciones. Tenemos una alta amenaza, tenemos una alta vulnerabilidad, porque tenemos, por ejemplo, hospitales muy antiguos, tenemos colegios que han sido construidos por toda la zona centro, Barrios Altos, Callao Cercado. Que han sido construidas, claro, de manera informal y sobre todo, como les decía, las viviendas informales. Vetustas, entonces, tenemos eso que se llama un alto riesgo. Muy bien, y a eso hay que añadirle otro parámetro más, las condiciones de suelo. ¿No? Porque, por ejemplo, en el terremoto de Pisco hubieron zonas muy dañadas y otras zonas poco dañadas, no estando a pocos metros o a pocos cientos de metros. Es por las condiciones locales de suelo. Entonces, los suelos también amplifican las ondas sísmicas. Y eso, rápidamente, nosotros lo que medimos, los ingenieros, son las aceleraciones, ¿no? Si recordamos esa ley de Newton, fuerza igual masa por aceleración, la masa es el peso del edificio, que se calcula fácilmente, las aceleraciones son las que se pronostican con la magnitud del sismo, entonces uno calcula esa fuerza. Y lamentablemente en Lima, sobre todo en Lima o en las grandes ciudades que tenemos este gran crecimiento urbano informal, tenemos pues edificaciones muy precarias que son muy vulnerables. Claro. Ingeniero Kuhn, por ejemplo, ¿no? Las crónicas dicen, porque no había registros como los que tenemos ahora en esa época, pero dice, ¿no? El viernes 28 de octubre de 1746, a las 10:30 de la noche,
los habitantes de Lima fueron sorprendidos por las violentas sacudidas de la tierra que obligaron a abandonar sus casas y buscar lugares descampados. No todos pudieron hacerlo y aún aquellos que ganaron la calle fallecieron al derrumbarse los muros adyacentes. La confusión y el espanto cundieron por toda la ciudad e hizo que fuese mayor el desconcierto, aun cuando la oscuridad no era tanta por la iluminación de la luna. Es una crónica que cuenta un poco el inicio de la tragedia, ¿no? Yo quiero insistir con este evento sísmico porque ese es el evento sísmico que ante el silencio sísmico es el que ocurriría en Lima. Evidentemente, los cálculos de esa época hablan en proporciones a la ciudad, que eran 150 manzanas esa época, de entre 10.000 y 20.000 muertos por las condiciones de habitación, de urbe, etcétera, etcétera. ¿Cómo estamos preparados o no para un evento sísmico de esta magnitud? Bueno, retrocediendo a esa época, todas las construcciones eran de tierra, de adobe, adobón y quincha eventualmente. Ahora, siglo XX, XXI, hay mucha construcción formal, bueno, hay construcción formal y mucha construcción informal. Claro. Se construye muy mal en todas las ciudades del Perú, porque no hay supervisión, porque el maestro de obra construye de acuerdo a su experiencia, su criterio, que no necesariamente es el de seguridad o resistencia, sino lo más económico normalmente. Entonces se usan materiales de mala calidad, ya no, de repente no adobes, pero ladrillos tubulares o pandereta, como le llamamos, que no se deben usar para muros portantes. Los usan, pero se usan. Sí, los usan en todas las ciudades, ¿no? No solo en Lima. Nosotros hemos tenido oportunidad de difundir las normas de construcción en diferentes provincias y vemos, ¿no?, en recorridos por la ciudad, desde el aeropuerto, desde el terminal de buses, construcciones con materiales inadecuados como los ladrillos estos pandereta. Igualito en la oferta de ladrillos, hay ladrillos con muchos huecos, entonces el aire no resiste fuerzas. Entonces, claro, si el ladrillo es sólido, sí es adecuado para construir, pero si el ladrillo tiene muchos huecos, tampoco es el adecuado. Se deshace simplemente. Sí, las laminitas entre los huecos se rompen, entonces queda el hueco más grande y menos resistencia. Entonces, la ciudad está plagada de... Todas las ciudades, ¿no?, están plagadas de construcciones informales con materiales inadecuados, además que se construye mal, las juntas tienen que tener un tamaño, normalmente tienen mucho más tamaño o no tienen... Pero lo que está diciendo es peligroso, digamos. En la junta. En la medida que no estamos inmunes a una situación de gravedad. Y eso es en el ladrillo, y aparte tenemos, pues, de acuerdo al censo del 2017, más de 2 millones de casas de adobe en todo el Perú, donde habitan más de 9 millones de personas. Wow. Entonces, hay que promover, el Estado tiene que ser muy fuerte en promover el reemplazo o el reforzamiento de las construcciones de adobe existentes. No promover viviendas de adobe nuevas, sino reforzarlas. No, por favor, no. Ya tenemos 2 millones de viviendas, ¿para qué vamos a gastar en más viviendas nuevas, ¿no? Adobe como en 1746. Probablemente, ¿no? Porque en los últimos, 50, 100 años, el adobe está tratando de imitar al ladrillo, ¿no? Entonces cada vez el adobe de 40 centímetros, 50 centímetros se ha ido achicando para... la casa del vecino tiene paredes más chicas, entonces... ¿Cuántas casas son en el Perú de adobe, dice usted? El censo nos dice algo de 2 millones... 2 millones de casas. 2.200.000, algo así. O sea, el nivel ahí de vulnerabilidad es enorme. Es total, ¿no? Claro. El adobe es un material pesado que atrae fuerzas sísmicas, tiene poca resistencia, está mal construido, está mal mantenido, se deteriora con las lluvias, con los pequeños temblores que hay y no se repara, entonces cada vez es más débil. Entonces yo quisiera llamar la atención, aprovechando tu audiencia, tu programa. Qué importante. Nosotros apostamos por tratar este tema porque siempre nos parece oportuno que un sismo que eventualmente no tiene, digamos,
trazos de tragedia, ¿no? Afortunadamente no hay personas que han perdido la vida, ¿no? Felizmente esta vez. Hay algunos heridos, evidentemente, más que por el sismo en sí, que es lo que suele pasar, por la rapidez con la que salieron a la calle, dejaron la casa y todo lo demás. Pero hay algo importante, 2 millones de residencias, donde ¿no? viven 9 millones de personas. Donde viven, que hace el resultado de 9 millones de peruanos y peruanas, viven en adobe. Pero mi pregunta es, usted, yo, vemos a cada rato construcciones por todos lados. Las nuevas construcciones siguen los estándares mínimos antisísmicos que protejan a las personas que viven allí, ¿o no? No. Bueno, a ver, acabaron. nosotros acá, los ingenieros civiles en las universidades, aprendemos a diseñar cualquier tipo de infraestructura y tenemos códigos de diseño. Se llama la norma técnica de diseño sismo resistente. Y después hay norma técnica de concreto armado, de albañilería. Todo sigue un protocolo. Así es. ¿Cuál es el problema? No, el problema... ¿Por qué nadie cumple el protocolo? Una fórmula. Sí. A ver, por ejemplo, si vemos las estadísticas del sismo del día de hoy de la madrugada, Sí. más daño ha habido en Ayacucho que en Arequipa. Correcto. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué? Vamos a analizar por qué. Y al inicio preguntabas acerca de las intervenciones del gobierno. El gobierno peruano tiene 5 niveles de emergencias. Nivel 1 lo atiende el distrito, nivel 2 lo atiende la provincia, el nivel 3 el gobierno regional, el nivel 4 el gobierno nacional y el nivel 5 lo atiende el gobierno nacional con ayuda internacional porque ya escapa, digamos, a sus capacidades de atención a la emergencia. Claro. Este sismo ha sido declarado como nivel 3, o sea, distrito, provincia y gobierno regional tienen que actuar en ese momento, ¿no? Para atender a la emergencia conjuntamente con el INDECI. Muy bien. ¿Por qué se generan los daños? Lo que hablaba Daniel Perdón acerca... que le interrumpa. Esto Sí. era entonces el nivel del gobernador regional. Hasta nivel de Un gobierno. alcalde llamó a la radio y decía que Oscorima no le contestaba el teléfono. Oscorima es el gobernador de Ayacucho, ¿no? Ayacucho. No necesariamente tiene que ser el gobernador, pero sí tiene que estar una línea abierta de 24 horas. Absolutamente todas las municipalidades y gobiernos regionales deben tener su oficina de GRD, de gestión de riesgos de desastres. Y esa línea tiene que estar abierta las 24 horas, los 7 días de la semana. Entonces, acá, por ejemplo, hay una lección. Cada vez que pasa algo, nosotros los ingenieros aprendemos qué cosa es lo que ha pasado y mejoramos las normas, ¿no? Entonces, acá hay un aprendizaje de comunicación, por ejemplo. Y lo que íbamos a la pregunta que me habías hecho, en Lima hay 12 millones de personas, más o menos, 11 millones de personas. Sí, 11, 12. 70% de nosotros los limeños vivimos en vivienda informal. O sea, más o menos son alrededor de ¿cuánto? 7 millones de personas. Aproximadamente. Ya, 7 millones de personas. Sí. No vamos a decir que las 7 millones de personas sus viviendas va a colapsar, pero sí se van a ver fuertemente dañadas. Y eso es Lima metropolitana. Espérate, ver Lima provincias. O Sí. Ica, Claro, Ayacucho. estamos hablando de Lima capital, Lima metropolitana. Metropolitana. Ya. ¿Qué cosa El es? 70% de Lima metropolitana está expuesta a que su casa se venga abajo. No que se venga abajo, O está no, el riesgo pero está obviamente que son altamente vulnerables. Malos Ya, entonces materiales, la- mala mano de obra. Claro. Yo creo que la pregunta más adecuada es ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos de acá adelante? Ya, hay un aprendizaje, hay un conocimiento. Muy bien. Habíamos hablado de 2 cosas que hay que trabajar fuertemente. Una parte es la parte física y otra es la parte social. La parte física es el reforzamiento de las edificaciones. Se puede hacer, el Fondo Mi Vivienda tiene un fondo para hacer reforzamientos. ¿Cuál es el problema, Jaime? Que las personas no tienen la propiedad de la vivienda. ¿Cómo el gobierno le da dinero a una familia si esa familia no puede probar que esa vivienda es suya? Por Entonces hay un invasión, problema social allí. en motivos. Lo que pasa Especulación. que las ciudades no las planifican ni las municipalidades ni los ministerios, lo están planificando los invasores, los traficantes de tierra. Y el otro problema, ese proceso de reforzamiento, y acá con esto acabo, no va a tomar años, entonces hay que trabajar con la población. Esa población tiene que participar, obviamente, de manera muy seria, sobre todo en los simulacros. El ingeniero Daniel Kuhn,
del Centro Regional de Sismología para Sudamérica, y Miguel Estrada, jefe del Laboratorio de Geomática de la UNI, han estado con nosotros esta noche. Muchas gracias. Gracias también. Muy Gracias por la interesante poder escuchar sus comentarios y conocimientos, porque tomemos esto como un simulacro, porque ya sabemos que mucha gente, no digo todos, ya sabrá quién, al que le caiga el guante que se lo chante, pero muchos simulacros la gente se lo toma como a... salgo un rato del trabajo, me tomo un café, ¿no? Voy a comer unas galletas, un sándwich, ¿no? Pero en realidad hay que seguir los pasos que hay que seguir para que los protocolos se cumplan y nadie muera. Porque hay mucha gente que muere por descarrilarse a la hora de salir de la casa. Entonces, esto que sirva de lección, no es broma. Lima es una ciudad sísmica que tiene un silencio sísmico de 278 años. Entonces, a tomar lecciones. Vamos a hacerla. Tacna tiene un silencio También. parecido de 1868, que es un terremoto fortísimo, También, un tsunami. también. Y quería dejar una frase para el público que quizás la pueda entender. Así como la vacuna cuida tu salud, los refuerzos de tu casa cuidan tu casa. Y tu vida. Gracias nuevamente a ambos. Vamos a hacer la pausa y regresamos con la última de Alejandro Soto, presidente del Congreso.